Vamos a comenzar para no salirnos tanto del cronograma. Sí, como sabemos, el día de hoy vamos a tener ya un poco de práctica en cuestiones más avanzadas con circuitos. Entre ellos vamos a empezar hablando de circuitos dinámicos. Vamos a hablar también del uso de algoritmos genéticos en el próximo bloque. El uso de algoritmos genéticos para la construcción de estados cuánticos de circuitos. Y por último vamos a hablar de un tipo de circuito o de algoritmo que se utilizan en los computadores cuánticos, que son los algoritmos de Variational Quantum Eigensolver o BQ. Por ahí voy a presentarles yo primero los circuitos dinámicos. ¿Sí? Antes, para entrar un poco en tono con lo que fue por ejemplo, las charlas de los días anteriores, en especial la de ayer de JP Soto de IBM, él dijo que era importante como parte del trabajo de ustedes o de todos los que quieren entrar en el mundo de la computación cuántica, empezar hablando un poco de lo que son un poco de lo que es un algoritmo. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué cree que es un algoritmo? A ver. ¿O cuál es el concepto de algoritmo para ustedes? Un conjunto de instrucciones que generan una acción. Puede verse así. Sí, efectivamente es un conjunto de instrucciones o pasos que se dan para llevar a cabo una tarea específica. Desde el punto de vista general, es cualquier cosa que lleve a este proceso. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, cualquier cosa que ustedes hagan. Cualquier cosa lo pueden ver de este estilo. Y eso implica entonces que no siempre un algoritmo o no siempre un problema va a tener una única solución. Eso es algo que siempre pasa. El resultado final puede que sea único, pero la forma en la que llegamos a esa solución no necesariamente es única. ¿Sí? Lo podemos ver. Cualquier cosa que vamos a pensar, por ejemplo, una rutina en la mañana de ustedes. Ustedes en la mañana se despiertan y ¿qué es lo primero que hacen? Unos van al baño, otros van a tomar agua, otros y así. Algunos desayunan antes de ducharse, otros desayunan después. Pero al final el objetivo es estar listos para empezar el día, ¿verdad? Eso siempre va a ocurrir así. Es decir, de una forma, una analogía que podemos hacer a un algoritmo es... Oh, qué mala suerte. Bueno. Una receta. ¿Sí? Cualquier receta de cocina la podemos analizar como un algoritmo. Sí, tenemos una serie de pasos que si son seguidos en el orden correcto, con las cantidades correctas, tiempos correctos, deducciones correctas, llegamos a un resultado satisfactorio. ¿Correcto? Entonces, básicamente es un inicio, algún conjunto de checks o conjuntos de instrucciones, de secciones. Que cambian el flujo que van a cambiar o que van a llevar a esa meta. Tenemos básicamente varios tipos de instrucciones. Las más sencillas son las sentencias, que son las órdenes que vamos dando. ¿Sí? Cuando asignamos un valor a una variable o este tipo de instrucciones, imprimir en pantalla, etcétera, eso lo llamamos sentencias. Es una instrucción única que no depende en un principio de instrucciones anteriores. Luego, particularmente las que van a ser de interés para nosotros el día de hoy, son las que llamamos las estructuras de control. Como vimos, es una serie de instrucciones, pero no necesariamente un algoritmo es lineal, en cierto sentido. Sí, no es que empezamos en una instrucción y necesariamente vamos a ir recorriéndolas todas, una a una, y llegamos hasta el final. Es lo que ocurre, pero hay instrucciones que pueden hacer que este flujo no sea fijo. En particular tenemos primero la estructura de decisión.
¿sí? Que es evaluar una condición y de acuerdo al resultado de esa condición, vamos a hacer, determinar un bloque de acción o no. ¿Sí? Por ejemplo, una decisión. Ustedes ayer, los últimos 2 días, tomaron una decisión de llenar o no llenar un formulario, de venir o no venir hoy. ¿Qué pasaba? ¿Decidieron no venir? Están viendo la charla por Teams. ¿Decidieron venir? Están aquí en el auditorio escuchando la charla. Sí, en este caso el resultado de las acciones es lo mismo, están viendo la charla, ya lo que hicieron fue únicamente escoger el método en que lo van a hacer. Otro tipo de estructura importante para nosotros son las de repetición. Sí, que simplemente son estructuras que dadas esas condiciones se ejecuta un bloque de instrucciones una vez o más, dependiendo de esta condición. Si un ejemplo cualquiera es, no sé, cuando estamos preparando, pues estamos preparando una receta, estamos aprendiendo a hacer una receta. Entonces es como que, bueno, hacemos la receta, probamos, ¿quedó bien? ¿Sí? ¿Terminamos? ¿No quedó bien? Reiniciamos la receta en otra ocasión, volvemos a probar, ¿quedó bien? ¿No? Y así vamos sucesivamente. Entonces, si ustedes se fijan en todo lo que hemos hecho hasta ahora, este tipo de estructuras no han quedado claras en los circuitos. Si todo lo que hemos hecho en los circuitos cuánticos, en todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, está muy poco condicionado. Tal vez las primeras condiciones que vimos realmente fueron con las Tensor Networks ayer. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que al principio la forma en la que estaban pensados muchos de estos algoritmos cuánticos no contemplaban este tipo de acciones. Sí, en ese caso, bueno, ya hablamos de lo que es un algoritmo clásico y cuando hablamos de un algoritmo cuántico simplemente es cuando en la forma de las instrucciones se contemplan sistemas cuánticos o fenómenos cuánticos para llevar a cabo esa instrucción. Sí, como habíamos dicho, preparar qubits, encontrar mínimos de energía, cosas que no son, que pueden en algún caso ser simulados por un computador clásico, pero no es necesario el caso. O donde el algoritmo explota cualidades cuánticas del sistema para poder llevar a cabo las instrucciones. Y como les había comentado, cuando, por ejemplo, con las transformadas de Fourier, cuando uno va a hacer transformadas de Fourier, en un sistema clásico uno lo que hace es discretizar la transformada y hacer una aproximación y un proceso iterativo, etc. En cambio, los algoritmos cuánticos, como el algoritmo de Shor, pueden hacer uso de la transformada de Fourier cuántica para poder encontrar fases, por ejemplo, en sistemas, cosa que es imposible en un análogo clásico, o al menos no directamente. Y otro hecho es que existen varios paradigmas para hacer computación cuántica. También estuvimos conversando en los días anteriores que existen varias tecnologías para hacer computadores cuánticos. Pero también existen varios paradigmas de computación de la forma en la que se construyen los problemas. El más popular, que es el que implementa la mayoría de los computadores, el que implementa, por ejemplo, IBM, el que implementa IBM es la computación cuántica basada en compuertos. Es decir, tenemos un sistema preparado de cierta manera y hacemos transformaciones unitarias que traducimos como compuertas, que son las que llevan a cabo las acciones que queremos sobre el sistema. Existen otros paradigmas, como por ejemplo la computación cuántica basada en medidas, donde se prepara un estado de cierta manera, se comienzan a medir ciertos qubits, y de acuerdo a los resultados de esos qubits se van tomando decisiones en lo que se quiere hacer. Eso se suele usar con un estilo de preparación de estados que se llaman estados clúster, que son estados que se hacen análogos a grafos y de acuerdo a la forma del estado se representa un cierto número de qubits y un cierto número de posibles acciones. Cada uno, y lo mismo que sucede con las tecnologías cuánticas, para la computación también cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Pero la computación basada en compuertas es como una forma intuitiva a veces de traducir nuestras ideas del algoritmo clásico o de la computación o de la álgebra lineal a un circuito. En el caso de la tecnología por medición, esto no es tan fácil o no es tan directo, pero también tiene su potencial. Las ventajas es que suelen ser circuitos más largos, pero a veces son menos susceptibles a errores. Entonces, tomando idea de esto de computación cuántica por mediciones, es posible crear circuitos que sean basados en compuertas, pero a la vez usen la estructura de las mediciones a mid-time, mediciones intermedias, para tomar decisiones. ¿Sí?
Entonces, como había dicho, un circuito basado en compuertas, la computación basada en compuertas se basa en crear un circuito cuántico, como lo que hemos estado viendo estos días, donde lo que tenemos es una secuencia ordenada de compuertas, mediciones y en algunos casos reinicios. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esto tiene ciertas limitaciones. Primero, una compuerta, como escucharon ayer en la charla de Tensor Network, o el computador cuántico en general solamente puede hacer operaciones unitarias, en principio. Si nosotros tomamos ciertas decisiones, podemos aplicar cosas un poco más generales de transformación unitaria, pero siempre deben ser canales cuánticos. Es decir, siempre el resultado de aplicar una operación debe ser un estado cuántico. Un ejemplo de una operación que no es unitaria es el reinicio. El reinicio es cuando uno toma un qubit y no importa su estado, lo lleva al primer estado, al estado que tenía al comienzo. ¿Sí? En este caso, los computadores al set. Eso puede utilizarse con ciertos fines. Eso vamos a ver cómo se utiliza en algunos casos. Entonces, hasta ahora hemos trabajado con circuitos estáticos. Es un circuito que nosotros preparamos este estado o este circuito y lo enviamos al computador, al simulador, al que sea, y luego revisamos los resultados. Y podemos tener una distribución estadística de los posibles resultados que tenga esto. Esto aquí, por ejemplo, un estado es HZ. Esto es un estado que es 000, 111. 1 sobre raíz 2, 000 más 111. Entonces, si yo mido cualquiera de los qubits, voy a tener un 0, un 1, y eso me va a condicionar los otros dos. Entonces tengo dos posibles salidas. Pero aquí ya no hay nada que pueda hacer. Entonces, esto es un circuito estático. Y bueno, con 3 qubits, pues, no hay como gran cosa que decir sobre eso. Sí, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que estamos limitados por la tecnología actual. ¿Sí? Como estuvimos conversando todo el tiempo, la decoherencia, los errores de lectura o estadísticas limitadas. Sí, todos los problemas de los que hemos estado hablando durante esta semana. En particular, la decoherencia, o el tiempo de decoherencia, el tiempo que tardan los qubits en decaer nuevamente, limita la profundidad del circuito. Estoy hablando de algo ideal, supongamos que tenemos la tarjeta de crédito ilimitada que necesitamos para correr los circuitos tan largos como queramos, pero igual eso siempre está limitado. ¿Por qué? Porque hay, a pesar de que usemos dinámicas de coupling, todo lo que queramos para mitigar los errores, mientras más profundo sea el circuito, más propenso es al error. ¿Por qué? Porque tanto la decoherencia como la misma aplicación de las puertas conlleva un error. Entonces, mientras más puertas yo tenga que aplicar, más errores va a haber. Entonces hay que buscar formas inteligentes de luchar contra esto. Por digo, siempre estamos luchando contra el tiempo. Siempre se busca la manera de implementar estos algoritmos en un tiempo lo más corto posible. ¿Sí? Esto es un paradigma general de computación. Uno siempre que plantea un problema de computación, uno siempre empieza por pensar que el problema sea eficaz. Es decir, que yo creo un algoritmo, que dadas las instrucciones que conllevan el algoritmo, modelen el problema y me den un resultado satisfactorio. Sí, eso es como mi versión 1.0. Normal. Yo quiero resolver un problema, planteo las instrucciones, una a una, y voy preparando. Entonces hay cosas como que pero yo después me voy dando cuenta de ciertos factores que me pueden ayudar. Si, por ejemplo, en una receta, no sé, voy a preparar arroz. La primera vez preparo todo, no sé qué, tomo el agua del fregadero y la coloco directamente en la olla. Entonces veo que eso tarda, no sé, 20 minutos, media hora en cocinar el arroz. Después me doy cuenta que si pongo el agua en el hervidor y coloco el agua caliente en el arroz, tarda menos en hervir, por lo tanto va a tardar menos en estar listo el arroz. Y así sucesivamente puedo irme dando cuenta, eso va aumentando la eficiencia de mi algoritmo. O sea, ahí voy como ganando esta carrera contra el tiempo cada. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es la conectividad. Sí, hasta ahora pues eso lo estuvimos también discutiendo, vemos que los computadores tienen cierta estructura, vemos por ejemplo lo que demostró Kevin, que había uno que eran como 5 qubits conectados como un rombo, y ayer también vieron, por ejemplo, Sherlock, que parecen como unos hexágonos o unos cuadrados conectados. Eso también limita las capacidades del problema. ¿Por qué? Porque depende de los qubits que yo quiera hacer interaccionar, la cantidad de compuertas que debo hacer para ello. En particular, cuando uno piensa en algoritmos, uno puede pensar en puertas que interactúen 3, 4, 5, 10 qubits. Pero a la hora de la verdad, IBM, por ejemplo, solamente plantea
interacciones que conllevan máximo 2 qubits. Y si estos qubits no están conectados, debe haber una interacción que haga que estos se conecten a través de un tercer qubit, como un tipo de arcilla del circuito. Sí, entonces, como les he dicho, yo puedo preparar un estado de Bell, un estado GHZ, que es como una generalización del deber para 3 qubits, y puedo seguir así, puedo preparar un GHZ generalizado, 4 qubits, 10 qubits, pero miren ya la profundidad que tiene este circuito. Y esto simplemente es para preparar un estado que sea todos ceros o todos unos. Todos estos son equivalentes. Fíjense, aquí no me importa, aquí tampoco va a haber gran cantidad de cosas, aquí tampoco, o sea, todo parece marchar bien, pero ya cuando tengo 10 qubits, ya esto empieza a ser... Entonces, ¿recuerdan ayer que JP dijo que si no estamos trabajando con al menos 100 qubits, no estamos haciendo cuántica? Imagínense un circuito, fíjense, este circuito tiene una profundidad de 10, de 11 realmente. Tengo 10 qubits, tengo una profundidad de 11. Y esto crece linealmente. Si cuando tenga 100 qubits, ya puro en preparar el estado va a tener una profundidad de 100. Eso, ya eso, si tengo el plan gratis, como decía él, ya eso son unos 10 minutos. Puede ser. Ya son 100 puertas. Y tengo que ensayar esto 20.000 veces. ¿Cuánto puedo hacer con los 1000 minutos? Ya van a estar $1000 solamente para preparar estados y hacer un par de mediciones sencillas. Otra cosa que también influye es las correlaciones. Sí, si tenemos un circuito muy grande, sabemos que lo que está pasando en un qubit instantáneamente, a pesar, si no están entrelazados, lo que pasa en un qubit no necesariamente afecta a otro qubit. ¿Sí? Estamos sometidos a las relaciones de causalidad de la relatividad. Es decir, si yo comienzo mi estado en este qubit, a pesar de que haya operaciones aplicándose en paralelo, si yo mido en este punto, todavía no hay una correlación establecida entre este qubit de la esquina y el qubit central. Y en esta. Entonces eso también es otra cosa que hay que tomar en cuenta a la hora de trabajar. Entonces, por ejemplo, como les había dicho, si tenemos una conectividad lineal, como si digo todos los qubits están conectados solamente como una cadena de Ising de una dimensión, en general la preparación o la conectividad entre la profundidad de un circuito que relacione dos qubits separados a una distancia n tiene una profundidad n. Si se lograra hacer una conectividad todos con todos, esto sigue siendo baja, pero sigue siendo algo que crece con el tamaño del sistema. Es logarítmico. Si esto es que el qubit 0 se conecta a por ejemplo, a los computadores IBM, si el qubit 0 se conectara a los otros 126, y así sucesivamente. Sí, esto suena muy bonito, pero entonces trae otros errores. Imagínense la cantidad de cables que va a haber en esa cámara, en ese refrigerador, para poder lograr esto. Entonces eso tampoco es viable. Entonces, para poder como enfrentar estos problemas se plantean varias formas de hacer las cosas. Y una de ellas son precisamente los circuitos dinámicos. Entonces, el circuito dinámico es, al igual que un circuito estático, una rutina computacional que consiste en operaciones cuánticas sobre qubits. Estas pueden ser puertas cuánticas, mediciones y reinicio. Y esto puede estar condicionado y utilizar datos de cálculo clásico en tiempo real. ¿Sí? Es decir, en particular lo que vamos a hacer es hacer medidas intermedias, luego hacer un feed forward, es decir, alimentar al resto del circuito con la información de estas mediciones para tomar decisiones en vivo. Es decir, en estos casos yo no voy a mandar un circuito totalmente estructurado, por decirlo así. Yo voy a mandar un circuito que va a poseer estructuras de decisión o puede inclusive poseer loops, poseer estructuras tipo switch, ya eso se está trabajando, todavía no están todas implementadas, pero hay muchas cosas que se pueden ya empezar a hacer. Y esto me permite, con estas ciertas condiciones, trabajar canales cuánticos más generales. Sí, como digo, podemos hacer operaciones que no necesariamente sean unitarias, siempre y cuando sigan siendo canales cuánticos. Es decir, me transformo en estados cuánticos en estados cuánticos.
¿Cuál es la ventaja por ahora de eso? Es que por ahora la computación y comunicación clásica es más barata en recursos y en tiempo, en muchos casos. En tiempo en el sentido de tiempo de coherencia. Yo puedo almacenar información clásica durante un tiempo más largo que la información cuántica. ¿Sí? Y esto puede ser utilizado para corrección de errores, sobre todo porque una forma de corrección de errores es la creación de qubits lógicos. Sí, eso creo que no lo hemos mencionado. Tenemos un qubit lógico versus los qubits físicos. Como hemos dicho todo el tiempo, cuando hacemos una operación sobre un qubit, esta operación puede tener un error. Entonces, una cosa que se plantea hacer es no hacer operaciones sobre un único qubit, sino tener 4 o 5 o más qubits, sobre los cuales se haga la misma operación y luego promediar y saber cuál es el verdadero resultado de la operación. Esto igual se hace con bits clásicos. O sea, como que yo puedo tener una operación y estar en realidad representada en un conjunto de bits, a pesar de que la operación sea sobre uno solo. Y esto me detecta si existe algún error en alguno de los bits. O sea, puedo detectar si alguno de los bits tiene un error por la forma que si la paridad de la cadena de bits, etc. Y puedo ir corrigiendo sobre la marcha. Algo similar se puede hacer en los computadores cuánticos. Obviamente requiere más recursos al usar más qubits. Una cosa que se puede hacer con esto es lograr hacer puertas de entrelazamiento o puertas de largo alcance con baja profundidad. Si recordemos lo que les había dicho, aquí tenemos un circuito de 10. Existen formas de reducir esto. No me va a decir, esta es la forma más tonta de hacer un HZ, hay formas mejores, pero igual escalan con la profundidad. Entonces, como les había comentado, un circuito dinámico, uno lo que hace es hacer ciertas operaciones. Uno hace ciertas operaciones sobre ciertos qubits, o fíjense, ahorita lo vamos a ver en detalle, pero yo hago operaciones en los qubits, al igual que hice anteriormente, pero mido algunos. Mido este par, mido este par, mido este par, y los resultados de estas mediciones hago una computación clásica. Esa computación clásica condiciona otras operaciones y luego termino de medir. Y de esta manera puedo establecer conexiones más simultáneas, por decirlo así. O sea, igual siguen con las correlaciones, pero por ejemplo estoy trabajando con el cono de luz de este pedacito nomás, el cono de luz de este y el cono de luz de este, y luego los resultados los estoy procesando clásicamente y hago algo en consecuencia de eso y termino de medir los qubits restantes. Esto puede requerir usar qubits que llamamos arcillas, qubits que realmente no son parte del cómputo final del resultado, sino, por ejemplo, estos que voy midiendo en internet, va a depender de lo que yo quiera hacer. Sí, por ejemplo, digo, si yo estoy en un estado desconocido, hago una medición en la base Z, es decir, en la base computacional, y decido, por ejemplo, si yo tengo un 0, no hago nada, si yo tengo un 1, aplico la compuerta no. Ajá, ¿alguien me puede decir qué sería esta operación? Ah, sí, esto es un if. Aquí tengo un if. Pero, ¿qué estoy haciendo yo sobre el qubit? O sea, tengo un qubit en un estado desconocido, mido. Si obtengo 0, no hago nada. Si obtengo 1, aplico una puerta no. Obtener siempre 0. Obtener siempre 0. Entonces, esto es una operación de reset. Entonces, no tengo que mandarlo a reiniciar directamente, sino de acuerdo al resultado. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago un reset? Yo, en un circuito estático, tendría que tener el reset contemplado en todos los casos. En cambio, aquí solamente si ocurren ciertas condiciones, aplico el reset y ya sé que el qubit está en estado 0 nuevamente. Y luego puedo hacer operaciones sobre él nuevamente. Esto me da cierto control a priori. Por lo general, como digo, uno hace esto sobre qubits arcilla, en los cuales su estado final no sea de influencia para el resultado que quiero. Porque recuerden que cuando yo mido un qubit, estoy destruyendo su función de onda, estoy haciéndolo colapsar. Luego, cuando hago otras operaciones, sí pueden ocurrir otras cosas, lo puedo volver a poner en superposición, etc. Pero en principio yo después sé que este qubit está en 0. Entonces, esa es una información que tengo, pero que a la vez hace que la función de onda del sistema colapse. Entonces, eso hay que usarlo con cuidado. Si ustedes se fijan, aquí tengo una operación similar, aplico una Hadamard, mido el qubit, de acuerdo al resultado, si el registro 0 vale 0, vale 1, perdón, 0 por 1, el registro 0 vale 1, aplico la compuerta, si no, no la aplico. Sí, aquí, por ejemplo, hay otra manera de preparar un HZ. Este tiene mucha menor profundidad que el que les mostré anteriormente. Parto del qubit central, en lugar de partir del primero o del último. Aplico la primer CNOT, y luego comienzo a aplicar CNOTs en paralelo.
Entonces, fíjense, el número de compuertas aumenta, ¿no? La profundidad disminuye. Entonces, estoy lográndolo preparar en menor profundidad. Igual, estoy pagando el precio de aplicar compuertas en paralelo, que puede darme error, estoy aplicando más CNOTs. En el caso anterior teníamos una cadena de n CNOTs. Fíjense, aquí tenemos 2 CNOTs en cada nivel, pero el nivel es menor. O sea, más o menos el número de puertas es el mismo, pero y este puede dar mejores resultados. Otra forma de hacerlo es preparar copias pequeñas del estado. Copias pequeñas del estado. Eso es lo que hacemos en los circuitos dinámicos. Preparamos copias pequeñas del estado con algunos qubits que sean sencillas, los medimos, computamos y luego hacemos operaciones en consecuencia en todos los qubits para luego obtener el estado que deseamos. Entonces fíjense que esto tiene una profundidad fija. Esta es la profundidad de este circuito. Yo puedo seguir poniendo qubits arriba, qubits abajo y la profundidad no va a cambiar. En cambio, en este caso y en el caso anterior, si yo añado más qubits, necesariamente la profundidad va a ir aumentando. Esa es una forma de como luchar contra la decoherencia. ¿Requiere más qubits? Sí, pero en principio eso no puede que no sea tan mal. También esto me permite preparar estados de cierta manera. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero preparar este estado. Quiero entrelazar este qubit de aquí que está en un estado con este qubit de aquí. Fíjense que esto es una CNOT, pero que pasa por todos estos qubits del medio. Sean lo que sean, por n menos 2 qubits. ¿Cómo se traduce eso en Qiskit? Se traduce, o en un idioma se traduce en hacer swap. Yo quiero hacer un swap, tengo que ir mandando el estado de este qubit a este, luego a este, luego a este, luego a este, luego a este, hasta que llegue hasta aquí. Aplicar la CNOT y luego mandar todos los swaps de regreso. Imagínense la profundidad de eso. Por cada swap añado 3 CNOT, más la última CNOT. Y luego los swaps de regreso. Una cantidad increíblemente grande de operaciones. Pero lo puedo hacer a una profundidad fija, simplemente haciendo ciertas operaciones sobre los qubits y decidiendo, de acuerdo a los resultados de los qubits del medio, si aplicar ciertas compuertas a los qubits de acá. Y con esto puedo preparar un estado de Bell entre dos qubits lejanos, utilizando una profundidad fija. ¿Sí? Vamos a hacer esto, vamos a hacer un ejemplo ahorita en código. Entonces, ¿qué hay que sacar de aquí? Que a pesar de que los computadores cuánticos tienen muchos errores, son difíciles de operar a gran escala, es necesario operarlos a gran escala para poder alcanzar la utilidad y la ventaja cuántica. Entonces, parte del trabajo que se hace es buscar estos algoritmos, buscar esta forma, como los circuitos dinámicos, existen otras maneras de lograr que los objetivos del algoritmo se puedan cumplir en un tiempo finito, aplicando un número menor de puertas, o tratando de que las puertas que se apliquen en su mayoría sean locales. Fíjense, aquí tengo solo puertas bipartitas. En cambio, aquí tengo puertas locales, que también tienen menos error. Mientras uno menos puertas, menos con puertas de 2 qubits tenga que aplicar. Mientras más puertas pueda poner en paralelo, mientras menos profundidad tenga, mejor va a ser el resultado. En principio, lo que tiene que ver con la decoherencia o con los errores generados por decoherencia o por el número de puertas aplicadas. Para ver un poco más en detalle la preparación de este circuito, que es la que vamos a hacer ahorita en práctica, pueden dirigirse aquí a esta referencia, que es un paper de IBM Qiskit. Sí, vamos ahora a... Igual que los días anteriores, en la página del evento está un nuevo notebook que se llama Dynamical Circuits y vamos a trabajar un poco lo que son estos algoritmos.
Estoy moviendo aquí. Creo que ahora sí arranca. Ahora sí. ¿Ahora sí se escucha? Parece que sí. Ya, perfecto. Ok, volvemos. ¿Está bien? Entonces, como les había comentado, tenemos ciertas operaciones que podemos hacer. Por ejemplo, la operación de un reinicio condicional de un qubit. Y de nuevo, como siempre, importamos los paquetes necesarios. Ya. El entorno, por si acaso. Y, bueno, como les decía, podemos hacer ciertas operaciones condicionales sobre el resultado de la medición de un qubit para ver qué otras operaciones podemos o no querer hacer. Sí, les puedo mostrar que uno puede, por ejemplo, aquí, bueno, lo mismo, importamos el circuito cuántico, los registros clásicos y cuánticos, y vamos a crear un circuito cuántico con un único registro clásico, cuántico, pero dos registros clásicos. Recuerden que les había dicho que no necesariamente deben coincidir en número. Y también tenemos la capacidad de extraer esta información. O sea, luego a cada elemento del registro yo le puedo asignar un nombre de variable específica. En este caso, le voy a asignar Q0 al registro clásico, cuántico, y B0 y B1 a los bits o al registro clásico. Entonces, fíjense, voy a aplicar una Hadamard sobre el primer elemento del circuito, voy a medir, y la forma de hacer la pregunta, existen varias, pero la forma que actualmente se utiliza en Qiskit, o la que va a predominar, es esta. Se utiliza esta opción. Digo, with, el nombre del circuito, punto iftest, y entre paréntesis va el registro clásico que quiero evaluar y el valor que le quiero dar. Es decir, quiero evaluar el registro B0, que fue donde guardé el resultado de la medición, y si vale 1, voy a aplicar la compuerta NOT al registro cuántico 0. Y lo podemos ejecutar y ver qué va a ocurrir. La indentación. Lo siento. Ahora sí. ¿Ven? Entonces fíjense que aquí específicamente me está diciendo que esto está controlado. Es un if controlado por el valor. Si el registro clásico 0 vale 1, activa la puerta. Si yo cambio aquí el posible valor, fíjense que vuelve a aparecer el registro, pero aparece en blanco. Entonces, cuando están en blanco, si lo queremos ver de forma gráfica, cuando están en blanco, son en 0. Cuando están en negro, son en 1. Sí, todavía lo que se puede hacer con este tipo de... ¿se ve bien ahí o acerco un poco más la...?
¿Acerco un poco más la pantalla? ¿O se ve? Pero si podrías apagar la luz. Sí, Ah, la luz. La luz. Claro. Sí. Ya, reinicia cuando pase eso. Eso es porque no detectó el. Cuando pase eso, le das a reiniciar sesión y debería. Reiniciar sesión. Sí, como reiniciar el kernel. Como reiniciar el kernel. Sí, entonces podemos, igual que hicimos, que hemos hecho, podemos utilizar el simulador. Sí, en este caso AR. Punto. Debugging. Y vamos a utilizar el AR Simulator. Ejecutamos el trabajo, como hemos hecho todos estos días. Obtenemos el resultado. Y luego obtenemos las cuentas, ¿sí? Como hemos hecho siempre, get count. Y podemos comprobar si todo está bien. Obtenemos las cuentas. ¿Sí? Fíjense que siempre va a obtener obtenemos como resultado un 0 o un 1 en el primer registro. Es decir, el primer registro aquí, el de la derecha, es la primera medición que hicimos. Sí, es esta de acá. Recuerden que mientras más el elemento 0 es el de más a la derecha y a medida me voy yendo hacia la izquierda. Fíjense que siempre obtengo 0, puedo obtener 0 o 1 en la primera medición, pero en la segunda siempre obtengo un 0. ¿Sí? Eso significa que estoy controlando el estado, lo estoy reiniciando, lo estoy enviando al 0 sin importar cuál fue su resultado. ¿Sí? Como siempre lo podemos ver de manera gráfica. Sí, entonces ahora podemos intentar hacer un circuito con una condición if-else. Sí, que haga dos cosas dependiendo del resultado. Vamos a suponer que yo quiero que me dé 1 o me dé superposición. Entonces voy a crear en un segundo qubit. Vamos a crear un circuito con 2 qubits. Entonces, si el primer registro me da 0, quiero aplicar una compuerta X sobre el qubit 1, y si el registro 0 me da 1, quiero aplicar una puerta H. Entonces, voy a hacer la primera línea para... Vamos discutiendo with if else en este caso. Entre paréntesis tengo que agregar el registro, que sería B0, y el valor que quiero. Entonces, si es 0, quiero aplicar una compuerta no. Y le digo as else. As else piso. Sí, esa es la forma de hacer este registro. Entonces digo, puse X en el registro Q1. Y luego viene el else. Usamos de nuevo el comando with.
Piso, 2 puntos. H en cubo. Sí, a ver si está bien. No. Ah, no, es if test igual. Aquí es if test igual. Ya, ahí está. Entonces, de igual manera, yo puedo aplicar diferentes, este tipo de estructura. Pues la if, else, se pueden aplicar directamente y ya funcionan por lo menos en algunos de los backends reales. También existe la operación switch, que es como más general. No sé si ustedes, creo que en Python no es tan común. Pero la operación switch es una lista de casos. También se llaman operaciones case-off, donde hay una lista de, por ejemplo, si uno tiene, por ejemplo, más de un registro y quiere hacerlo sobre 2 qubits, entonces que si es 00 haga esto, si es 01 haga aquello, si es 10, y se puede hacer una única instrucción. Pero esta todavía no está soportada por los elementos reales. También existen las operaciones for o while. La while creo que ya algunos lo soportan, ahorita no estoy seguro. Aquí un ejemplo con for, pero un for controlado desde afuera. Y aquí tenemos la estructura, ¿sí? Entonces lo mismo, ¿qué vamos a obtener aquí? Vamos a hacer la primera medición y vamos a simular. Fíjense que aquí en este caso puedo obtener 0 o 1 en la primera medida, dependiendo de esta superposición. Y el segundo, fíjense que nunca es 0. Si era 0, lo pasa a 1. Perdón, sí se puede dar que es 0. Pero fíjense que no es una distribución uniforme, no es lo que uno esperaría como de un estado flat, como si solamente hubiera aplicado. O sea, si solamente hubiera aplicado la X, tendría un 0,1 y un 1 siempre en el segundo, porque una operación local. Y en este caso, si se hubiera aplicado solo la Hadamard, tendría una distribución igual de ceros y unos en ambos qubits. O sea, tendría 4 estados con 0,25. Fíjense que estoy aplicando una operación de control de un qubit a otro sin necesidad de que de aplicar una compuerta sino. ¿Sí? Esa es lo que tenemos que llevar de aquí. Que entonces podemos establecer cierto control a través de, esto se llama control a través de operaciones locales con comunicación clásica, o LOC, en inglés, Local Operation Classical Communication. También tenemos la posibilidad de establecer otro tipo de operaciones, como lo son, como dije, los ciclos repetitivos. Si te vamos a suponer que, por ejemplo, tenemos una salida que es aleatoria, por ejemplo, un estado flat, un estado más, que tiene igualmente probabilidad 0, 1, o un estado cualquiera que tenga una probabilidad de tener cualquiera de las dos posibles salidas para un qubit. Pero entonces lo que queremos, a pesar de eso, nosotros vamos a suponer que queremos una sola salida. Si yo quiero que sea 0, quiero que sea 1, para que el resto del algoritmo funcione de la manera que quiero. Por la razón que sea, no necesariamente. Por ahora son modelos de juguete, tal vez no haya una razón específica por qué hacerlo por ahora. Pero vamos a suponer que queremos hacer eso, queremos una salida específica. O esto puede ser, por ejemplo, un check. Si ciertas mediciones me dieron un valor específico, significa que la operación que yo estoy queriendo hacer sí se está ejecutando correctamente. Puede ser una forma de chequear, sin medir el qubit sobre el que estoy haciendo la última operación. Vamos a suponer que yo quiero llevar un qubit a cierta superposición, pero no estoy seguro si la operación que estoy haciendo lo lleva realmente. Pero puedo medir otros qubits en silla y ver si, de acuerdo al resultado de esos qubits, sí se hizo la operación. No sé el estado del qubit objetivo, porque lo mandé a una superposición, pero sé que la superposición a la que lo mandé es la que yo quería. Eso, por ejemplo, puede ser una razón para hacer estas mediciones intermedias. Si vamos a suponer aquí que yo quiero aplicar una rotación en X de un ángulo θ,
Y tengo un set finito de puertas. Hadamard, X, S y Toffoli. La Toffoli es la CC0. Es una compuerta que controla 2 qubits, que tiene 2 de control y un solo objetivo. Y queremos aplicar una rotación donde θ sobre pi es un número racional. Si, por ejemplo, queremos obtener un coseno de θ igual a 4 quintos o a 3 quintos, dependiendo de lo que queramos, ¿sí? Esto es un ejercicio del Nielsen and Schwann. Por cierto, bueno, yo creo que no lo hemos mencionado, nos lo preguntaron algunos. Un buen libro para estudiar información y computación cuántica es este de acá, el Nielsen and Schwann, Quantum Computation and Quantum Information. Esto está sacado específicamente de la 10ª edición. Pero esto es como la Biblia de la computación cuántica. Para estudiar, todo el mundo mucha gente te va a referenciar hacia este libro, desde un punto de vista teórico. O sea, entender los conceptos necesarios para dominar la información y computación cuántica. ¿Sí? En este caso vamos a utilizar 3 qubits, 2 de control y un objetivo. Entonces la idea es aplicar esta rotación en el qubit y chequeamos si el resultado realmente se está dando de acuerdo a las mediciones sobre los 2 qubits de control. Si ambos qubits nos devuelven 0, la puerta se aplicó correctamente, y si no, deberíamos reiniciar y volver a iniciar este proceso hasta que la puerta se aplique de manera correcta. ¿Sí? Simplemente vamos a crear 2 qubits de control, un qubit target. Necesitamos 2 mediciones intermedias y una medición final para chequear la posible distribución estadística. ¿Sí? Entonces creamos un circuito. Fíjense que en este caso estoy creando un circuito que tiene un registro cuántico, 2 registros cuánticos, mejor dicho, y 2 registros clásicos. ¿Sí? Entonces fíjense que él automáticamente detecta que estos 2 son registros cuánticos y los acomoda. Y estos 2 son registros clásicos. ¿Sí? Vamos a ejecutar la celda. Podemos agregar una para ver cómo es el circuito antes de cualquier cosa. Fíjense que me crea el control 0, el control 1 y el target. Y tenemos las mediciones intermedias y la medición final. Sí, la forma de poder ejecutar, digo, esto lo pueden ver en detalle con el ejercicio y esto. La forma de ejecutar este proceso es aplicar Hadamard a todos los qubits, al target y al control. Luego aplicar una compuerta Toffoli. Como le dije, esta es una CC0, control not. Aplicar una compuerta S sobre el qubit target. Luego, perdón, aplicar otra vez otra compuerta CC0. Y luego eliminar las Hadamard de nuevo. O sea, volver a aplicar Hadamard sobre todo. Y luego medimos todos los qubits medimos los qubits de control y lo enviamos a las medidas intermedias. ¿Sí? Vamos a ver, el circuito queda de esta manera. Cuando hacemos eso, vamos a ejecutar esto para que esté definido. Esto lo que hace es poner los qubits en superposición, hacer una estructura de control. Si el control se cumple, se aplica esta compuerta. Volvemos a chequear el control, podemos cambiar el estado del qubit de abajo en ese sentido. Y luego volvemos a aplicar compuertas de Hadamard. Una duda, ¿Sí? ¿por qué al medir ambas qubits de control nos asegura que se aplicó bien la compuerta del qubit target? Porque el resultado en este caso nos indica, porque se crea cierto entrelazamiento. Entonces las salidas del qubit de control nos indican cuáles son los posibles estados del qubit target. O sea, no Pero me va a eso lo decir cuál es. haremos... perdón, sí, ¿cómo decías? O sea,
Es como les decía, yo conozco la forma en la que, o sea, yo puedo conocer la distribución estadística de los estados. Sí, es decir, yo voy a tener que el 00 debería ser 00 tensor, la compuerta correcta, el último qubit. Sí, o sea, como que yo tengo 00 tensor, vamos a suponer el resultado de aplicar la compuerta esta Rx de teta al tercer qubit. Entonces, si las dos mediciones me dieron eso, significa que el resto del estado está en eso. Las otras combinaciones me dan otras compuertas. O sea, el resultado de otras combinaciones están asociadas a otras amplitudes de probabilidad que no van a ser las que son el resultado de haber aplicado esta compuerta. Ya. Pero esto lo voy a poder saber en una sola medición que ambas me den cero o haciendo una de probabilidad. No, en principio lo sabemos en una medición. Ya. Es decir, si yo apliqué y tuve 0,0 como resultado, significa que el resto del estado debe estar para poder cumplir como con la unitariedad o con el hecho de que todas las operaciones fueron unitarias en un canal, el resto del estado debería estar en ese resultado. Igual, como esto es como un sistema real, cuando se hace en un sistema real, obviamente puede haber algunos errores, no puede ser exactamente la compuerta o algo, pero en principio la idea es eso, es como cuando lo mismo, vuelvo al caso de la teleportación. Cuando Alice mide su parte, ella mide una vez, sabe que sus resultados fueron 0 y 1. Si obtuvo 0 y 1, ya Bob sabe automáticamente cuál es su estado, a pesar de que no sabe el valor perdón, sabe cuál es su superposición específica en ese momento. Entonces sabe qué operaciones hacer ahora para terminar el resultado. En este caso, supone que si tenemos 0,0, estamos obteniendo de una vez el resultado deseado. Ya. En la otra parte, pero es una única medición. Ya, gracias. ¿Ah? Yo no entiendo por qué como, se le aplican las cadenas antes de medir, porque ahí estarían en superposición. Sí, lo estoy mandando, o sea, eso lo suele hacer mucho uno para probar para que se prueben distintas posibles salidas. O sea, si lo pongo en uno es para, como digo, para poner face kickback, porque la idea es como enviar un -1 al último estado para que cuando se aplique la S lo rote de la forma correcta. Es como que yo estoy componiendo la rotación en varias partes. Es decir, si yo tengo un 0 y le aplico vamos a ver, si yo tengo esto en 0, estos dos en 0, y aplico esta compuerta, no hace nada, entonces sería como aplicar solo la S, que no es la rotación que quiero. Pero si tengo los unos aquí y luego aplico y el resultado me va dando los unos en esos casos, mejor dicho, va haciendo que las fases se vayan pasando de una parte a otra del estado. Cuando entrelazo, como que envío una fase o cambio la amplitud de algo que está en el último qubit, a modo de que el resultado final sí sea efectivamente la... Pero, o sea, pero que al aplicar las cadenas antes de la medición no se iría como al plan entrelazado, podría como... más o menos como que estoy, o sea... Como que, no sé, o sea, como que, lo que no entiendo es que por qué en la medición como que tendría información si es que el de la cadena es como una superposición, ¿no? Claro, que justo eso, estoy usando un poco el entrelazamiento como para pasar parte del estado, como hicimos con teleportación, como que yo paso las fases a la otra parte, o las amplitudes, mejor dicho, a la otra parte, la amplitud de probabilidad. Entonces, para eso lo superpongo, para lograr entrelazamiento. Precisamente quiero lograr entrelazamiento para que las mediciones o las operaciones que yo haga en los qubits de control afecten el resultado del qubit objetivo. Pero ese entrelazamiento no sería como, o sea, entre los qubits. Sí, se da entrelazamiento entre los qubits. O sea, yo estoy entrelazando los qubits a modo de que cuando colapse la función de onda de una parte del sistema, colapse la del otro. Pero no estoy haciendo un colapso completo, no es como el HZ que si yo sé que un qubit dio 0, los demás son 0. En este caso no, si yo sé que los dos qubits son 0, sé que las amplitudes relacionadas al otro son alfa 0 más beta 1, por decirlo. Que es lo que volvemos a lo de teleportación. Si Alice obtenía 0, 0,
Bob obtenía alfa 0 más beta 1. Si Alex obtenía 0, 1, él obtenía alfa 0 menos beta 1, entonces debía compensar ese menos. Pero él sabe que ese es el estado, pero ese es un estado cuántico, no es un estado clásico. O sea, sabe que esa es su amplitud, pero al él medir, él va a obtener su propia distribución. Entonces estoy como colapsando una parte de la función, pero igual hay información útil dentro de lo que queda. Es el objetivo de estas cosas. Sí, entonces vamos a utilizar, lo que podemos hacer es utilizar la idea esta de los reinicios para que si no obtuve el 0,0, reinicio el circuito y lo vuelvo a intentar. Reinicio el circuito y lo vuelvo a intentar. Entonces, aquí hay una función definida, como les digo. Él comprueba que si las mediciones son true o son 1, se puede decir de cualquier manera. Él comprueba y si lo comprueba, las reinicia. Y entonces hace el intento, reinicia los controles, mide y lo va a ir haciendo así sucesivamente. O sea, esa es la idea, hacer este proceso varias veces. ¿Sí? Es decir, yo preparo esta compuerta, compruebo si se dio el resultado correcto, bien, si no, lo ideal sería repetir. Por ahora, o al momento de donde saqué esta información para preparar este tutorial, todavía no se podía implementar el for ni el while directamente en los computadores reales. Eso es algo en lo que IBM ha estado trabajando. Pero entonces podemos poner un número máximo de intentos y tratar de de ver qué tal nos sale. Si decir, podemos preparar el circuito. Vamos a suponer aquí lo hacemos varias veces. Entonces una forma es condicionar las repeticiones. Es decir, lo ejecuto una vez y todas las demás repeticiones están condicionadas a los resultados de la primera vez. Si en la primera vez obtuve el resultado correcto, esto no se va a ejecutar. ¿Sí? Fíjense, yo hago la puerta, compruebo, ejecuto preparo la puerta una vez, mido, hago los if, si los dos resultados fueron 0, fíjense, ¿ves? Que esto está en blanco, significa que si los dos qubits de aquí, los dos bits de aquí fueron 0, no hago nada, no hay nada en este bloque, y ahora vuelvo a medir por si acaso. Pero si uno de estos dio 1, vuelvo aplico el reinicio y vuelvo a trabajar la compuerta. Y así voy. Igual que lo hemos hecho, podemos hacer una simulación. Y fíjense que, igual, en la mayoría de los casos ocurrió el 000 y el 001, que son los estados que quiero. Sí, igual hay un poquito de error metido. Hay veces que me está dando 01, 10. Estas son las veces que tuvo que reiniciar. Que tuvo que hacer los dos loops. Y estas veces me dio el resultado y en alguno de los loops me dio el resultado que yo quería. Entonces es una forma, como digo, de establecer control de una forma dinámica, donde el control o la cantidad de compuertas que yo tengo que aplicar va a cambiar de acuerdo a los resultados parciales del sistema, que es algo que no habíamos visto, pero hasta ahora siempre era como que preparo el circuito, lo ejecuto y veo la distribución estadística. Y ya, si me sirve bien, si no, tengo que volver a preparar otros circuitos diferentes, a ver dónde estuvo el problema. Entonces, este tipo de cosas, como digo, son cosas que nos permiten ayudar a las distintas pruebas. Igual, por ahora, el nivel de error que tienen los computadores, por lo menos los de libre acceso, dan cierto grado de error. Así podemos aquí hacer, no sé si de tiempo, bueno. ¿Es posible ver cómo la cantidad de veces que se tuvo que hacer esa repetición? ¿Modificar el código para eso? O... Por ahora esto está fijo. O sea, esto es un número fijo. Yo estoy poniendo aquí el número de repeticiones. Pero no puede cambiar el número de repeticiones. Y todavía hay ciertas cosas, como digo, hacer operaciones clásicas no funciona del todo correcto. Pero sí se debe poder. O sea, se puede hacer un while y hacer un contador, etcétera, para que vaya registrando esto también. Lo puedo hacer con un while hasta que el resultado sea 0,0. Igual existe en esta parte los invito mucho a ver la documentación de las expresiones clásicas, porque yo puedo hacer expresiones, puedo hacer negaciones, todavía no están todas disponibles, pero uno todavía ya puede empezar a hacer ciertas operaciones sobre la parte clásica del circuito, que es lo importante, que podemos hacer operaciones sobre la parte clásica y condicionar la evolución del circuito en base a la parte clásica. Aquí más adelante, pues ya estamos sobre la hora y el siguiente charlista no puede esperar mucho.
para ir al coffee, porque es un invitado de afuera el próximo. Entonces, esta parte de aquí, simplemente los voy a mostrar, es un circuito que lo que les mostré, que teleporta una compuerta CNOT entre dos qubits lejanos. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es preparar un conjunto de elementos y a los qubits pares le vamos a hacer unas operaciones, a los qubits impares le vamos a hacer otras operaciones. Sí, a los qubits pares le vamos a aplicar Hadamard y los vamos a medir. A los qubits impares, a los qubits pares le vamos a aplicar primero una Hadamard y luego una CNOT. Y a los qubits impares le vamos a aplicar una CNOT luego y una CNOT donde ellos son el control y luego una Hadamard. Y vamos a ir midiendo los qubits. Y de acuerdo a los resultados de esa medición vamos a aplicar una compuerta Z, una compuerta X en el qubit objetivo o una compuerta Z en el qubit de control y obtenemos, en este caso estamos preparando un estado de Bell. El objetivo es preparar un estado de Bell, en este caso entre el qubit 0 aquí y el qubit 6 aquí. Es decir, hay 5 qubits de distancia entre ellos. Si yo hago esto de manera tradicional, como les digo, sería ir pasando una CNOT de uno en uno y eso va, una swap de uno en uno, eso va a generar un circuito muy profundo. Y en cambio aquí fíjense que esto ocurre únicamente con una profundidad de 4 capas, más las mediciones y la rectificación final. Y bueno, esto lo pueden revisar y les puedo dar la referencia del seminario de Qiskit donde se hizo esto en detalle. Y entonces lo que vemos es que esta es la distancia en qubits entre los dos elementos que estamos preparando, o sea, cuántos qubits hay entre el target y el control, y la probabilidad de que el estado sea realmente el correcto o sea otro. Entonces, esto en un simulador y fíjense que para 18, 20 qubits de distancia obtenemos una probabilidad del 70%. Esto todavía falta que mejore, pero tiene mucho potencial de poder realmente funcionar. Hay muchos estados que se pueden preparar con este estilo de programación y podría ser un buen punto para tratar de construir algoritmos híbridos que aprovechen la ventaja cuántica a la vez que utilicen el flujo de control clásico para poder preparar sistemas con mucho menos tiempo, con mucha menos profundidad. ¿Sí? No sé si quedó todo claro, ¿hay alguna duda, alguna cuestión? ¿Todo bien? Sí. Ya, bueno, entonces en ese caso los invito a pasar al coffee y en media hora tenemos una charla de Juan Arguila, que es de Colombia, que nos va a hablar sobre el uso de algoritmos genéticos para preparación de ANSAT en circuitos paramétricos, son circuitos que dependen de parámetros. Entonces, un fuerte aplauso a... He aprovechado demasiado de Víctor, he hecho toda la charla de Qiskit. Muchísimas gracias. Y eso, ahora están invitados al coffee.